¿Cómo les va? Damos por iniciado este curso taller teórico práctico de emergencias organizado por el Hospital Padilla, por la gente del Departamento y del Servicio de Guardia. Unas palabras van a estar a cargo de la famosa doctora Cecilia Teruel, que es jefa del Departamento de Emergencias del hospital. Gracias, Ceci. Buenas tardes. Bueno, agradecimiento infinito a la dirección del Hospital Padilla, en especial a la doctora Mirta Coronel por ayudarnos a organizar este curso teórico práctico. Infinitas gracias a los disertantes también, que con su predisposición van a dar cada tema, en especial hoy al servicio de neumonología del Hospital Padilla, a la doctora Cintia Farfán. Y bueno, gracias a los que están predispuestos a participar y a escuchar de esto que es tan importante para nuestros médicos de la guardia, debido a que son temas, bueno, de la emergencia, ¿sí? Muchísimas gracias. También agradecimientos al doctor Rodrigo Tolava, que nos ayuda también con la organización, ¿sí? Bueno, y espero que sea muy útil para todos. No solo para nuestros médicos, sino bueno, para todos los que estén predispuestos a escuchar esta tarde y todas las tardes del mes de octubre los diferentes temas. Muchas gracias, doctora Mirta. Muchas gracias, Ceci. La doctora Cintia Farfán va a comenzar con el tema de asma. Ella es residente de nuestro hospital. Muchas gracias, Cintia, y muchas gracias, doctor Fabián González, que siempre está predispuesto a capacitar. Iniciemos, Cintia, gracias. Bien. Hola, buenas tardes. Capaz que algunos ya me conocen, igual me presento. Yo soy la doctora Cintia Farfán, residente de neumonología, claramente, y bueno, como servicio nos parecía importante poder también estar presente en este curso de emergencias, porque bueno, vamos a hablar sobre temas, sobre patologías que vemos muy frecuente en guardias, que son motivos de consulta en reiteradas oportunidades. Bien, en este caso vamos a empezar primero con lo que es la parte asmática. No vamos a hacer tanto hincapié, fisiopatología ni nada, sino ver cómo nosotros vamos a actuar en las crisis, que son el motivo de consulta por los que viene el paciente en la guardia principalmente. Bien, poder saber cómo hacer un abordaje de estas patologías, bien, poder diagnosticarla tanto precozmente y sobre todo hacer más hincapié en lo que es el tratamiento. Bien. Comenzamos entonces, sabemos que tanto la crisis asmática como las exacerbaciones de POC son, como decíamos recién, patologías muy frecuentes, bien, que vemos normalmente en la guardia, ¿sí? Que si bien cumplen con sintomatologías similares, tanto la disnea, dolor torácico, tos, sibilancias con los que viene el paciente, son patologías distintas, similares pero a su vez distintas, bien en el manejo sobre todo. Bien, es por eso entonces la importancia de poder diferenciarlas, bien, y sobre todo hacer un buen tratamiento en este tipo de pacientes. Entonces, brevemente, para poder tener más que nada una idea de lo que hablamos en un cuadro asmático y en un cuadro de POC, hablamos en el asma que hablamos de un cuadro inflamatorio, que es una inflamación que se caracteriza y lo diferencia del EPOC por la reversibilidad, ¿bien? Y que por lo general el asma va a tener una buena respuesta tanto a los broncodilatadores como a un corticoide, ¿bien? Que es la terapéutica principal en este tipo de pacientes, ¿bien? Ahora, en un paciente con EPOC ya estamos hablando de un paciente que ya tiene una enfermedad crónica de base, ¿bien? Donde, ¿sí? En una exacerbación de EPOC, el paciente va a tener un aumento súbito de los síntomas respiratorios, ¿bien? Donde la importancia va a radicar en nosotros poder determinar que no se encuentra en un cuadro de hipoxemia, ni tampoco que tenga una retención en dióxido de carbono, porque son
estados que pueden comprometer lo que es el estado clínico del paciente, ¿bien? Es importante diferenciar entonces. Un proceso asmático es algo más agudo, ¿sí? Que tiende a resolver mejormente de manera más rápida, por así decirlo, tanto con los broncodilatadores, con corticoides, mientras que en una época ya estamos hablando de algo crónico. O sea, hay algo de base, de lo cual nosotros a partir de ahí partimos con los síntomas exacerbados. Entonces, en una crisis asmática, como decíamos, es algo agudo, donde hay un empeoramiento de la clínica del paciente. ¿Cómo es un paciente que viene a la guardia? ¿Cuáles son los síntomas típicos que nosotros vemos? Principalmente la disnea, el paciente viene una agitación, ya sea grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, inclusive muchas veces. Bien, ¿qué nos dice el paciente también? Siento que me silba el pecho, son las famosas sibilancias, ¿bien? También nos refiere dolor torácico, puede tener también accesos de tos claramente, y sobre todo, que si bien acá lo explico, pero no lo vemos mucho nosotros en la guardia en sí, hay una caída de lo que es el flujo expiratorio máximo. ¿Qué es eso, la caída del flujo expiratorio? Básicamente es un parámetro, ¿bien?, que nos va a indicar de manera indirecta un grado de obstrucción o no, ¿sí? Ya lo voy a explicar más o menos cómo se hace esto, pero en la guardia por lo general no lo hace. Algo severo, ¿bien? Por ejemplo, acá como decíamos, bien, en un paciente con una exacerbación, es importante interrogar tiempo. ¿Desde cuándo usted se siente con este cuadro de agitación, de disnea, de sibilancia? Es importante determinar cuánto tiempo transcurre desde que el paciente empieza con los síntomas hasta que consulta a la guardia, ¿bien? También durante el mismo interrogatorio nosotros podemos ver la clínica del paciente que nos puede orientar la severidad. El paciente nos llega, empezamos a hacer con una simple anamnesis, empezamos a preguntar cómo se llama, qué síntomas tienes, vamos a ver la severidad. Si está con una disnea el paciente, claramente... Muy bien, ya no molesta, estamos dándole. Gracias, ¿no? Perdón. Claramente, ¿sí? Si está el paciente con una disnea, ya nos empieza a hablar, por así decirlo, de manera entrecortada, bien, o vemos que el paciente no habla casi porque tiene una agitación bien persistente, ya claramente con eso solo podemos nosotros saber que el paciente está con un cuadro severo, bien. Y también poder identificar, es importante, cuáles son las etiologías. Principalmente las tres que debemos descartar tanto. Infecciones, ¿sí? La exposición a los alérgenos, ¿bien? Y sobre todo, y no menos importante, que muchas veces vemos, ¿sí? Es una mala adherencia al tratamiento. Todo paciente que nos llegue, ¿sí?, a la guardia, y nos dice que es asmático, que solamente tiene un tratamiento con salbutamol, ya de entrada sabemos que es un paciente que no tiene un buen adherencia o un buen tratamiento para su asma. Tenemos que tener en claro, ¿sí? Perdón, no estás proyectando estás con la primera diapositiva, ¿puede ser? No, crisis asmática. Estoy con las 5. Las diapositivas, a mí se me quedó, a mí se me quedó con la primera diapositiva, perdón. Ah, bien, ok. Ahí ya se puso. Tenés que compartir pantalla completa, me parece, para que Sí, no no, pase. sí está en pantalla completa, no lo tengo. Ah, no aparece. No está ¿No? transmitiendo en pantalla completa, Cintia. ¿Ven algo ahí? Se ve la diapositiva, pero no está en pantalla completa. Claro, y ahora lo pongo de nuevo. Ahí. No. No aún. A ver. Sería poner en modo presentación, Cintia. No, sí lo tengo en modo presentación, Doc. Ya lo puse. Lo estoy poniendo de De nuevo. cualquier manera, con el tamaño que aparece, si se entiende bastante bien, sí que van a poder pasar las diapos, yo creo que no va a haber problema. Sí, como ustedes digan. Sí se ve, pero no está en presentación de pantalla completa. Ahí está normal y ahora lo pongo en presentación completa con diapositiva y me parece eso. Si no, lo Pero que se sí puede se ve, hacer, sí se ve. doctora,
Dejar de compartir y volver a compartir de nuevo. Bueno. A veces tiene esto de Teams que no se puede... O la otra, pasa algunas veces que tenés otras ventanas abiertas. El PowerPoint lo tenés abierto 2 veces y estás haciendo el compartir desde otra presentación. Bien. A ver, ahí me fijo de nuevo, lo voy a compartir de nuevo. Bien. Ventana. Compartir. Ahí. ¿Estamos? Porque lo tengo en pantalla completa ahora, ¿no? Faltaría ampliar la imagen. Sí, exactamente, sí. Falta ampliarla. A mí me sale como que ya está ampliada. Bueno, mira, se ve bien el tamaño de la imagen. Se ve bien. No son gráficos bien, así que seguimos ahí con eso. Seguí así. Sí, se ve perfecto. Está perfecto, doctora. Bueno, nada, brevemente de nuevo. Digo que vamos bien. Sí, bien. Bueno, entonces, como decíamos, ¿sí? Viene el paciente a la guardia. Lo importante entonces es determinar desde cuándo, tiempo y duración de síntomas, su severidad, que como decíamos, con la misma clínica, al verlo al paciente podemos ya más o menos orientarnos el cuadro de severidad, si es algo leve, si es algo moderado. Claramente en la guardia, ¿cómo nos vienen? Hay pacientes que vienen con una agitación o con una disnea muy leve, a pacientes que se les escucha la sibilancia hacia distancia nada más. Claramente ahí nos da un indicio del estado, de la severidad del cuadro asmático de este paciente, ¿bien? Y sobre todo, como decíamos, infecciones, las posibles etiologías, las infecciones, la exposición a los alérgenos o la mala adherencia, ¿bien? ¿Qué es importante acá recalcar? Como decíamos nosotros, entonces, todo paciente que solamente tiene un salbutamol como tratamiento, ya de base partimos que es un paciente con un mal control asmático que claramente va a tener muchas chances de caer por reiterados, por los mismos episodios a guardias, ¿bien? Entonces es importante poder detectar eso y también, y no menos importante, que también se ve en la guardia y nosotros también lo vemos en consultorio, son las técnicas inhalatorias, que eso ya vamos a hablar igual después en un ratito, pero es importante poder hacer hincapié en estos parámetros para poder determinar tanto etiología como también cuáles son las fallas en el tratamiento si es que lo tiene, ¿sí? ¿Qué otra cosa debemos ver en un paciente asmático? También, como decíamos, el PEF. Esto es lo que hablamos hace rato del PEF, que es el pico flujo expiratorio. Básicamente, este es un dispositivo que nosotros, por lo menos en el servicio sí lo tenemos, pero obviamente en la guardia no hay, que este dispositivo nos permite determinar ¿sí? O tener como una orientación sobre la severidad del paciente, de la crisis asmática. ¿Qué es lo que hace este dispositivo? No sé si vieron ustedes cómo hacemos la espirometría, que el paciente debe soplar con fuerza. Bueno, este dispositivo es algo parecido, ¿sí? Que básicamente lo que mide, ¿sí? Es la velocidad del flujo con el cual expira el paciente de manera forzada. Es decir, el paciente tiene la boquilla acá, ay, no tengo el... Bueno, tiene la boquilla, ahí está. Tiene la boquilla, lo que hace el paciente es tomar aire por boca de manera profunda, o sea, inhala aire de manera profunda, se coloca la boquilla dentro de la boca y hace una expulsión de aire, una exhalación de manera brusca, de manera forzada. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que valoramos? Al hacer esta maniobra de exhalación, ¿sí? Esta valvulita, que se ve poquito acá, bien, claramente de acuerdo al grado de obstrucción, por así decirlo, esta valvulita, sí, el grado de obstrucción es severo, no se va a correr mucho. ¿Por qué? Porque va a tener un poco volumen de expiración, ¿sí? Ahora, el paciente con un cuadro obstructivo leve, por lo general, va a tener esta valvulita, va a ir a los picos máximos de exhalación. Entonces, nosotros muchas veces, no siempre, podemos tener acceso a este dispositivo y en base al volumen que exhala el paciente, nosotros podemos diferenciar si el paciente se encuentra con un cuadro obstructivo leve, moderado o severo. Entonces, todo paciente que viene a la guardia, sería ideal poder contar con este dispositivo y hacer una valoración tanto al inicio, cuando llega el paciente, por ejemplo, puede tener una obstrucción severa y tener 200 mililitros nada más, que más o menos sería por acá, de volumen de exhalación, ¿sí? Y una vez que nosotros hacemos una terapia por lo menos de 1 hora con los broncodilatadores, con corticoides, repetirle a la hora este pico flujo nuevamente y podemos ver si hay alguna variabilidad, si mejora o no el flujo expiratorio. Si hay una buena respuesta, claramente
nos da un indicio de que el paciente está mejorando de su crisis asmática, ¿bien? Pero bueno, esto muchas veces no lo podemos hacer en guardia porque, como repito, no disponemos de este dispositivo. Pero bueno, está bueno saberlo, que existe, que es un parámetro que nosotros usamos muchas veces para valorar el grado de obstrucción, ¿bien? Y en cuanto a la instalación de síntomas, claramente podemos hablar de una instalación rápida, de menor a 3 horas, una instalación más lenta, progresiva, de 3. ¿Qué es lo que pasa? Poder diferenciar si es algo agudo, si es algo ya progresivo. Bien, nos puede hacer hincapié a que los pacientes que tienen una instalación de una crisis asmática aguda, ¿sí? Por lo general son secundarios procesos alérgenos, ¿bien? O la exposición a biomasa, vieron que usan mucho el tema de los sahumerios o lo de cigarrillo en la familia, eso claramente puede exacerbar al paciente una crisis asmática, ¿bien? Si bien son crisis asmáticas mucho más severas lo que presentan estos pacientes, lo bueno, o lo único positivo, por así decirlo, es que estos pacientes van a tener una mejor respuesta al tratamiento con broncodilatadores y corticoides. No así aquellos pacientes que ya nos vienen con una instalación más progresiva, más de varios días, unas semanas, nos llega así el paciente a la guardia, que viene con esa disnea, con esa sibilancia y demás. Por lo general, lo que tenemos que descartar acá en este caso son cuadros respiratorios, ¿sí? ¿Y cuáles serían los factores gatillantes de estas exacerbaciones? Como decíamos previamente, tanto descartar cuadros virales, es por eso que siempre que vamos a la guardia pedimos nosotros el tema de hisopados, sobre todo los virus, recordemos, tiene un 80, un 85% de ser los factores desencadenantes de una exacerbación asmática, ¿sí? Tenemos el rinovirus, tenemos la influenza, ¿bien? Y obviamente los alérgenos. Esto es muy importante también reconocer. Bien, entonces como decíamos, causas y factores desencadenantes comunes, infecciones virales, la exposición a los alérgenos, la contaminación, el mal apego al tratamiento previo, el ejercicio, ¿sí? Y cambios climáticos o el estrés, son todos estos factores que pueden desencadenar una crisis asmática, ¿bien? Y en base a la gravedad, ¿sí? Del cuadro, bien, nosotros podemos diferenciarlo entonces en un cuadro leve a moderado, un cuadro grave o un cuadro que amenaza la vida del paciente, es decir, una amenaza vital, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Bien, nosotros tenemos una escala de valoración de gravedad de una crisis asmática, ¿sí? Si bien tenemos todos estos parámetros, más de 5 parámetros, en la guardia, chicos, como sabemos, vamos a lo rápido, lo conciso, lo que nos ayude a poder tomar una conducta lo antes posible, ¿sí? Entonces, más que nada no vamos a estar buscando el PES, vamos a estar buscando también una gasometría, no, vamos rápido, hagamos un consenso de qué patrones sí o sí nos deben orientar hacia es algo leve, hacia algo moderado, hacia algo severo. Y estos patrones van a ser tanto frecuencia respiratoria, ¿sí? No nos olvidemos eso, muchas veces, ¿sí? Paciente puede venir saturando divino, 95, 96, pero está con una taquipnea, ¿sí? Entonces, no por eso, porque el paciente sature bien, quiere decir que no está con un cuadro asmático, con una crisis asmática, ¿bien? Entonces, es importante poder determinar una frecuencia respiratoria. Sí, discúlpame, te hago una consulta. ¿Vos seguís en la diapo número 5? Estoy en la 8. Bien, ahí cambió. Muchas gracias. No. Por ahí si vos Ahí sacas el modo presentación, ahí vamos a poder ver de modo dinámico tu... No lo pongas en modo presentación. Ahí lo dejo. Ahí está perfecto. Bien. Gracias. Listo. No, de nada. Bueno, entonces, otros parámetros que vemos, uso de músculos accesorios. Como digo, chicos, siempre es importante valorar al paciente ya con la vista, vemos un paciente, cómo está. Importante valorar uso de músculos accesorios. Si es necesario, descubrimos un poquito el tronco, vemos a ver si no tiene tiraje, cómo está la frecuencia respiratoria, vemos si tiene el uso de músculos accesorios, perdón. Bien, es importante entonces la valoración clínica, primero y principal, la primera impresión, vemos cómo el paciente llega, cómo nos habla, bien, entonces ya con eso nosotros vamos a tener una orientación de la severidad de este cuadro asmático, ¿sí?
Obviamente las sibilancias también, como decía hace rato, hay algunas veces que la sibilancia no es necesario ni ponerle el estetoscopio al paciente para saber que está obstruido, porque sibilancia se escucha cada 2 metros, ¿me entienden? Es importante poder valorar eso, ¿sí? Y también la saturación, ¿sí? Como digo, si bien la saturación puede ser normal o estar dentro de los límites normales, por así decirlo, si el paciente ya presenta uno de los criterios de severidad, bien, por ejemplo, el paciente tiene una frecuencia respiratoria de 25 y tiene una saturación de 95 y es una crisis grave ya de por sí, bien, o sea, ya con que el paciente presenta un criterio de severidad, ya lo debemos tratar como tal, ¿sí? Con uno solo es suficiente para poder categorizarlo de esa manera. Y bueno, vamos a lo más importante, sobre todo, si bien es importante poder reconocer la crisis asmática, ¿sí? Vamos a lo que es también importante poder iniciar lo antes posible, que es el tratamiento, ¿sí? ¿Qué tratamiento usamos en los pacientes asmáticos? Bien, nuestros pilares van a ser tanto broncodilatadores, ¿sí? Los de acción corta, el más conocido por todos, el famoso salbutamol, ¿sí? Podemos utilizar también los anticolinérgicos, el ipratropio, ya por lo general hacemos la doble asociación, ya en cuadros de exacerbaciones moderadas a graves, ¿bien? El uso de corticoides sistémicos, bien, tanto vía oral o vía endovenosa, ¿sí? La oxigenoterapia, sobre todo si el paciente tiene una saturación por debajo del 95%, 94%, más que nada sería un apoyo, no como que lo requiera sí o sí, sino como un apoyo también de oxígeno al paciente. Y si bien en las guías están que se puede usar el sulfato de magnesio, por lo general, o por lo menos yo hasta ahora nunca lo usé, ¿pero por qué? Porque siempre nosotros, antes de seguir escalando en la terapia para estas crisis asmáticas, ¿sí? Tenemos que ir corroborando que se estén haciendo bien todos los pasos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el paciente va a venir con una disnea, grado 3, viene con mucho requerimiento de oxígeno y demás. Es importante, al paciente no le vamos a dar los PAP para que se haga él en la guardia, no, porque el paciente está con una disnea, está con un cuadro de obstrucción severo, siempre con la máscara. Para eso nos va a permitir asegurarnos que hagamos una buena entrada del broncodilatador a la vía aérea, ¿sí? Y que pueda hacer su efecto, que es la broncodilatación, ¿sí? Entonces, todo paciente que venga con crisis asmática, tratemos de que siempre corroborar que esté que se haga los PAP con la aerocámara, ¿bien? Esto es importante, ¿bien? El sulfato de magnesio, si bien, como les decía, podemos usarlo, yo la verdad particularmente nunca lo usé, la administración de esto requiere un monitoreo, ¿sí? Cardiológico sobre todo, porque recordemos que si bien el efecto que buscamos con el sulfato de magnesio es hacer una broncodilatación, ¿sí? Disminuir el trabajo respiratorio del paciente, esto es importante saber que dosis excesiva o la misma dosis normal te puede desencadenar tanto trastornos del sensorio, arritmias cardíacas, también bradicardias, ¿verdad? O bloqueos auriculoventriculares, por eso casi eso, por lo menos yo nunca lo usé, se lo puede usar, sí, obviamente, pero primero corroboremos todo el tratamiento previo que esté bien hecho, ¿sí? Y en base a lo que decíamos, entonces, vamos a ir hablando sobre cómo vamos escalando el tratamiento en los pacientes, ¿sí? Entonces, nos viene un paciente con una crisis leve, ¿sí? Satura bien, no está taquipneico, ¿sí? No tiene uso de músculos accesorios. Bueno, empecemos entonces con la primera hora, ¿sí? Dilatando, haciendo la broncodilatación con salbutamol o hipratropio, o los dos si se puede, ¿sí? Con aerocámara lo vamos a hacer de 2 a 4 PAP cada 20 minutos por 1 hora y controlamos, ¿sí? A la hora volvemos a controlar al paciente a ver si hay una respuesta o no a este tratamiento inicial, ¿bien? Siempre es importante eso. Si bien algunos pacientes, bueno, acá no lo vemos mucho en la guardia porque no hacen nebulizaciones, pero bueno, otro tratamiento podría ser con la nebulización. Se sabe que el efecto, tanto haciendo una buena técnica con aerocámara, como la técnica con la nebulización, el efecto va a ser similar, pero muchas veces el paciente con la nebulización, por lo que tiene el oxígeno también un flujo más alto, siente como mayor confort.
pero en términos prácticos el efecto es el mismo con las mismas dosis, ¿sí? No cambia mucho eso, ¿bien? Y como decíamos, no menos importante es el corticoide, ¿sí? Vía oral lo podemos dar. Inclusive muchas veces le ponemos una vía solamente para poner el corticoide, esto pasa a los pacientes, pero si son cuadros leves, podemos probar directamente, darle vía oral y hacerle un control más, más espaciado, ¿bien? Y obviamente valoramos a la primera hora, bueno, en este caso valoremos más que nada la saturación, vemos más o menos cómo llega el paciente, cómo está la primera hora, si sigue con esas mismas sibilancias, si las sibilancias van en descenso o no, si tiene una buena mecánica y demás. Siempre los parámetros clínicos vamos evaluando, ¿bien? Si, por ejemplo, por X causa el paciente no tiene una buena respuesta en la primera hora, podríamos repetir una hora más. De broncodilatación y hacer obviamente el recontrol posterior, ¿bien? Ahora, pacientes con una crisis moderada, ¿sí? Vamos subiendo la escala de dosis, claramente, ¿sí? Hacemos, antes era de 2 a 4, ahora va a ser de 4 hasta 8 PAF cada 20 minutos, ¿sí? Con salbutamol y pratropio. Importante, chicos, destacar también el tema de pacientes que tengan algún problemas cardiológicos, algún cuadro de arritmia y demás, evitemos el salbutamol por la taquicardia que da, recordemos eso siempre, ¿sí? No solamente a ellos, sino también a cualquier otro paciente sin factor de riesgo, el salbutamol le va a dar una taquicardia y el paciente te lo va a referir. Entonces podemos cambiar tranquilamente con el hipratropio y hacer el tratamiento solamente con este broncodilatador, ¿bien? A su vez, entonces, aumentamos la dosis de los PAFs de salbutamol y pratropio, pero también le agregamos PAF de budesonide, ¿sí? Lo ideal sería también, además, si bien acá sería budesonide solo, 4 PAF cada 15 minutos, muchas veces también es necesario, en este caso, ya no sería cada 15 minutos, darle una doble asociación de budesonide con un formoterol, con un broncodilatador prolongado, ¿sí? Cosa que ayudemos a que el salbutamol, que si bien nos va a ayudar en el proceso agudo de que se broncodilate, hay una broncodilatación a nivel pulmonar, con el broncodilatador prolongado, esa broncodilatación se mantiene, persiste. Entonces, eso también le va a ayudar al paciente, ¿bien? Lo mismo, seguimos con corticoides también, ya en este caso es claramente en una crisis moderada severa, un paciente que ya lo vamos a tener, está ahí, vamos a estar controlando a ver si se interna o no, ya sería posible ponerle un suerito, ponerle una hidrocortisona, ir viéndolo, ¿verdad? O vía oral también, como se pueda, como tengamos en la guardia en realidad, ¿bien? La oxigenación, importante, mantener una oxigenación mayor al 92%, ¿sí? Si el paciente viene a la guardia y tiene una oxigenación de 94, 95, por ahí, no es necesario, chicos, pedir una gasometría, ¿sí? El paciente no lo va a requerir. La gasometría lo pedimos ya cuando hay un cuadro de saturación, 92%, 90%, ahí sí estaría indicado, pero pacientes que no tienen una desaturación, no es necesario pedir una oximetría en guardia, ¿sí? Eso es importante también destacar. Y obviamente hacemos una valoración a la hora de este tratamiento, ¿sí? Y vemos si persiste la sibilancia, disnea, todos los parámetros clínicos para ver si hay un cambio, ¿verdad? Desde que inició el tratamiento hasta la hora posterior, ¿sí? Ya en base a eso, ya por lo general, en una crisis moderada, si a la hora no mejora, claramente es un paciente que va a requerir una internación, ¿sí? Entonces ya... No ahora este cuadro, ¿sí? Pero obviamente... Y bueno, y por último, en un cuadro grave, una crisis grave, ¿sí? Ya hacemos lo mismo, ¿sí? Y en estos casos sí se podría usar lo que es el sulfato de magnesio con el debido monitoreo cardiológico sobre todo, ¿bien? Y obviamente los parámetros, vamos a valorar nuevamente disnea, frecuencia respiratoria cardíaca, para ver en qué es lo que vamos a intentar valorar con esto. Si es un paciente que puede quedar... ¿Perdón? ¿Hola? Nada, Sí, Cintia, seguí nomás. Perdón. Bueno, y básicamente estos pacientes con una crisis severa, al hacer una revaloración a la hora, ¿sí? Más que nada esta revaloración nos va a permitir determinar dónde quedaría internado el paciente. Si es un paciente para estar en una sala, un piso
clínica o un paciente que va a requerir una terapia intensiva, ¿bien? Pero bueno, recordar entonces siempre sulfato de magnesio, por lo general no, y si es muy necesario, sí o sí con un monitoreo, ¿bien? No sé. Por favor, apaguen los micrófonos, quien no esté disertando, por favor. Bueno. Y esto, básicamente, es como un algoritmo, más que nada, para que se puedan guiar de cómo hacemos entonces el tratamiento en la fase aguda, ¿sí? Y poder determinar si el paciente se va de alta, se queda internado, se queda internado en sala de clínica, se pasa a la terapia y demás, ¿sí? Que es todo lo que veníamos hablando, ¿bien? Entonces, en pacientes con un cuadro, una crisis asmática leve o moderada, si bien, como decíamos, sería ideal hacer una valoración de un PEF o del BEF, que es el pico flujo que hablábamos al principio, ¿sí? Si este pico flujo, ¿sí?, tiene un valor mayor al 70%, bien, es un paciente que estaría en condiciones de el alta, ¿sí?, con un tratamiento. Importantísimo. Paciente que tiene una mejoría de la crisis asmática en guardia, debe irse con el tratamiento, y en el tratamiento, además del broncodilatador, del corticoide inhalado, tiene que tener un corticoide oral sí o sí. Bien, es importante, y que tenga un control neumonológico o con médico de cabecera, obviamente, en las próximas 72 horas, ¿sí? Importante, todo paciente que se va de alta posterior a una crisis asmática tiene que ir con tratamiento, ¿sí? Y hacer un control antes de los 5 días, ¿bien? Eso es importante para que no vuelvan, porque si ustedes le hacen un tratamiento con broncodilatadores, con salbutamol, hipotropia, mejora y le ponen un corticoide, el paciente va a volver, ¿sí? Entonces siempre el paciente tiene que ir con un tratamiento, un plan de acción, ¿sí? Plan de acción quiere decir básicamente que le demos pautas al paciente de qué hacer si, suponemos, paciente se va de alta a la mañana, en la noche puede tener un nuevo espasmo, ¿sí? Un espasmo, un broncoespasmo, por decir. Entonces el paciente debe saber qué hacer. Entonces debe ir con un plan de acción, por ejemplo, que se haga un rescate con salbutamol o con el hipotropio por 1 hora, que vea si se siente mejor o no para poder volver o no a la consulta. Entonces el paciente tiene que ir con un tratamiento, ¿sí? No solamente el tratamiento es lo de guardia, sino para los días posteriores también, hasta que lo vea el especialista, ¿bien? Y bueno, a ver. Entonces, en un paciente con, ¿cuáles serían los criterios de internación en terapia? Bien, obviamente, un paro cardiorrespiratorio, trastorno de la conciencia, un deterioro funcional, ¿sí?, progresivo a pesar del tratamiento, ¿sí?, una desaturación marcada a pesar de refractaria a la oxigenoterapia, básicamente, paciente que tenga una hipercapnia, bien, que son signos de agotamiento muscular, y obviamente que requiere algún tipo de soporte ventilatorio. Bien, entonces estos pacientes, sí o sí, por eso cada hora que hacemos el tratamiento de estos pacientes debemos valorar cómo se encuentra el paciente posterior a un tratamiento, para en base a eso ver dónde queda internado. Bien, si es en sala de clínica, si es un paciente que vaya a terapia. Bien. Entonces, los criterios de ingreso hospitalario es lo que veníamos hablando. Pacientes que requieren oxígeno suplementario, que tengan un deterioro progresivo de la función, más que nada no tenga una respuesta al tratamiento que nosotros le hacemos un tratamiento bien intensivo, le hacemos un control de la oxigenación y todo, el paciente no responde, ¿sí? Obviamente comorbilidades respiratorias, fracaso de tratamiento con corticoides ambulatorios. Si el paciente se fue de alta con corticoides, se fue con toda la batería de medicamentos que debe haber, con el que se fue de alta, el paciente no mejora y claramente lo tenemos que internar, ¿sí? O obviamente también si el paciente no tiene por decir, imposibilidad de garantizar cuidados domiciliarios, no tiene una contención familiar, si el paciente no tiene alguien que lo ayude, claramente, paciente que muy probablemente pueda volver de nuevo por una crisis asmática a la guardia, ¿bien? Entonces siempre es importante valorar cómo llega el paciente a la guardia en un primer momento, cómo responde en la primera hora y cómo está antes de irse, para ver entonces si hay una buena evolución, una buena respuesta o no, bien, al tratamiento que nosotros hacemos.
Y bueno, criterios de alta, como decíamos lo mismo, mejoría clínica evidente, una saturación por arriba del 94%, no tiene línea de reposo, no usa músculos accesorios, bien. Entonces, sobre todo acá, corticoides orales, importante chicos, 5 a 7 días debe tener el paciente y obviamente durante esos días tiene que tener un control con el especialista, ¿bien? Y no menos importante también, recordemos la técnica, eso era importante, quería hablar también que me olvidé, es importante la técnica, nos fijemos cada vez que llega un paciente a la guardia, cómo es la técnica que hace del aerosol, ¿sí? Muchas veces vemos tanto en consultorio, ¿sí? O en la guardia también lo hemos visto, ¿sí? Paciente tiene mala técnica, entonces su cuadro, su crisis asmática, muchas veces se debe a eso, tiene mala técnica de tratamiento del aerosol, entonces se va a hacer 10 millones de PAF y nunca va a mejorar. Entonces, siempre recalquemos esa parte porque muchas veces ahí es la falla. Viene con millones de aerosoles, 3 aerosoles tiene, pero la técnica es mala. Entonces, muchas veces la falla es eso, es algo que no le damos muchas veces importancia, pero la verdad que es muy importante poder hacer hincapié, asegurarnos de que el paciente tenga una buena técnica, ¿sí? Y siempre a todos los pacientes controlarlo, por más que él te diga, sí me sé hacer el PAF, controlemos, porque ahí muchas veces, como digo, es la falla, ¿bien? Bueno, ¿alguna duda o pregunta que tengan en cuanto a lo que es crisis asmática antes de pasar a lo que es EPOC? A mí me gustaría decir una cosita nomás, si me permitís, doctora. Primero, chicos, recordemos siempre que estos pacientes, la gran mayoría está en CIA. Es importante que, bueno, ya saben que en CIA hay 2 enfermeros, generalmente tenemos 3, 4 médicos, y estas recomendaciones para darle al paciente para el uso correcto de la aerocámara, les voy a pedir que de primera medida trate de hacerlo el médico. Por ahí están muy atareados los 2 enfermeros de CIA como para poder encargarse de esto. Segundo, otra consulta, chicos, necesitamos empezar a usar lo que es los dispositivos de oxígeno de manera correcta. Yo veo que lo que hace la mayoría de los médicos es pasar de una cánula nasal a una máscara directamente de no reinhalación. Cuando el paciente va mejorando, yo lo que les pido a los chicos es que no bajen de vuelta, no progresen de vuelta a cánula nasal, sino que utilicemos las máscaras Venturi para ir de a poquito, progresivamente, ir bajando la FIO. Por favor, es algo muchísimo más eficiente. Y una pregunta que te quería hacer, doctora, es ¿qué experiencia tienen ustedes y si recomiendan el magnesio tópico con la nebulización? La verdad que yo por lo menos nunca lo usé, ni tanto endovenosa, ni tampoco con nebulización. La verdad que yo nunca lo usé. Pero bueno, obviamente si se lo hace, yo supongo que como decía yo, tiene que tener un monitoreo, ¿sí? No sé si alguien lo usó alguna vez, pero yo no, nunca lo usé. Hola, disculpen, yo soy el doctor González, soy de neumonología. En realidad un poquito no estaría indicado el magnesio, digamos, en forma inhalatoria. En los protocolos, en la mayoría de los casos, si usa, lo usa en forma endovenosa con los controles, como comentó la doctora. En algunos momentos nosotros vemos, y por el uso, algunos pacientes o en algunas guardias, por ejemplo, hemos visto que han nebulizado con furosemida, han nebulizado con magnesio o han nebulizado con adrenalina, cosa que en realidad no tiene la efectividad que uno cree. Y siempre, digamos, básicamente nosotros tenemos que cumplir el esquema de broncodilatación tal como lo propuso la doctora. El salbutamol, que es la droga broncodilatadora por excelencia, tiene muchísima seguridad y muchísima eficacia. Si nosotros la hacemos, le damos el tiempo de acción, volvemos a replicar, la mayoría de las veces, le diría que el 80% de los casos, en menos de una hora, vamos a poder librar a este paciente de la crisis. Si el paciente no responde en ese tiempo, lo más factible, hay un criterio pronóstico que nos dice que la inflamación es muy importante y ese paciente requiere un tratamiento en internación. Pero bueno, volviendo a la pregunta, el sulfato de magnesio, digamos, en forma inhalada, no estaría indicado. Muchas gracias. Hola, Cintia, Mirta Coronel. Bueno, Muchísimas gracias. Muy buena la charla, muy práctica, que eso es lo que estábamos tratando de hacer. Y aprovechando que están los 2 jefes, que está el doctor Tolaba y el famoso doctor Fabián también, quería preguntarles si hay algún protocolo o algo en la guardia
y referentes al servicio de neumo, de cuando un paciente de este tipo, que ha tenido la crisis de asma, puede ir al neumonólogo después, o hay alguna conexión, no sé si se entiende la pregunta. O sea, yo tengo un paciente con crisis de asma que está mejor, lo hemos dejado espectacular en la guardia, le hicimos todo lo que Cintia nos dijo, y se va a la casa porque está mejor, pero como mismo Cintia dijo, tiene que irse con corticoides, con aerosoles. Vi que tienen aerocámaras y tienen salbutamol, por lo menos en la guardia, budesonide, no sé si tienen corticoides inhalados, que eso podemos reforzar, y aerocámaras, que eso no teníamos en mi época, digamos, así que eso está muy bueno. Pero la pregunta es, después de eso, ¿hay alguna conexión o forma directa para que vaya a ver algún neumonólogo en el hospital o algún otro lugar? Sí, la idea es que estamos instaurando, estábamos hablando con la residencia para instaurar un consultorio postguardia, en el cual los pacientes tengan 1 o 2 veces a la semana acceso directo con fácil llegada a un neumonólogo en forma constante para poder hacer. Todavía no lo hemos instaurado, pero estamos ahí en vehiculizar y ver cómo lo hacemos operativo a eso. Perfecto. Bien, Doc, me pongo en campaña entonces para coordinar con el doctor a ver para cuándo lo podemos largar. La verdad que es una excelente idea y es algo que sí están necesitando los pacientes para evitar reingresos a Sí, la guardia. nosotros siempre desde el servicio tratamos de estar atentos a las necesidades de la guardia y Sí. ahora charlando un poquito, viendo esto, habíamos charlado con la gente del servicio para acomodar y hacer eso. Este consultorio ya funcionó en otros años, en otras situaciones, y la verdad que funciona muy bien. Y también la idea es que la guardia tenga acceso a aerocámara, a las drogas de control también, porque en muchos casos, como ha explicado la doctora, es por el abandono y el poco acceso a la medicación. Entonces, por ahí acceder a medicación como budesonide, que es un medicamento sumamente simple y económico, permitiría a muchos pacientes poder controlar posguardia, digamos, su crisis, aparte del broncodilatador, del salbutamol, que sabemos que eso generalmente el paciente siempre lo tiene, pero el problema es la medicación de control. Perfecto, muchas gracias. ¿Seguimos con EPOC entonces? Con EPOC. Bien, Sí, creo que ya estamos para EPOC. Excelente perfecto. clase, Cintia. Gracias, muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar entonces sobre las exacerbaciones de EPOC, ¿bien? Entonces, ¿cómo definimos un EPOC exacerbado? Básicamente hay un empeoramiento. Primero sabemos que estamos sobre una base de un paciente con una enfermedad crónica donde hay una exacerbación de síntomas respiratorios, ¿bien? Principalmente tos y disnea, acompañada de una expectoración, que empeoran antes o dentro de los 14 días previos, ¿sí? Entonces, exacerbaciones de EPOC están asociados tanto a un aumento de una inflamación local y sistémica y está causado, al igual que en las crisis asmáticas, a tanto infecciones respiratorias, a efectos del medio ambiente, entre otras condiciones, ¿bien? En eso se parece mucho al tema a los factores gatillantes de las exacerbaciones del asma, ¿bien? Lo mismo, vamos a clasificar estas exacerbaciones en cuadros leves, moderados, una guía donde valoramos también grado de disnea, la presencia, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. Me parece que se cortó el audio. Se cortó el audio, Cintia. Saturación basal. Se cortó el audio. Hola, ahí estamos. Escucha. Hola, hola. Ahora sí. Bien. Va. Entonces, como decíamos, bien, clasificábamos en base a los criterios tanto clínicos, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación del paciente aérea ambiental, en procesos, en una exacerbación tanto leve, moderada, a graves, ¿bien? Y dentro de los pacientes con exacerbación severa o grave, bien,
tenemos que hacer una subclasificación, por así decirlo, bien, si son pacientes que tienen una exacerbación de EPOC severa sin insuficiencia respiratoria aguda, con una insuficiencia respiratoria aguda pero no fatal, bien, o una insuficiencia respiratoria aguda fatal, bien. ¿En base a qué parámetros nos guiamos? También frecuencia respiratoria, frecuencias cardíacas, si usa o no músculos accesorios, el estado de conciencia, bien, y la oxigenación con la máscara de Venturi, bien, el grado de requerimiento y la presencia o no también de una hipercapnia o no. Bien. El manejo del EPOC, ¿sí? El 80% de esas exacerbaciones se pueden manejar de manera ambulatoria. Bien. Hay que definir, obviamente, de acuerdo al contexto clínico del paciente, si va a requerir o no la hospitalización, de acuerdo a la respuesta, obviamente, al tratamiento, y sobre todo, de acuerdo a, valoremos el tema de la oxigenación, ¿sí? Recordemos, es importante hacer hincapié ya van a tener saturación bajita, ¿sí? Van a tener una saturación de 90, 92, que si bien obviamente puede estar exacerbado los cuadros respiratorios de disnea, de accesos de tos y demás, no quiere decir que nosotros le pongamos inmediatamente oxígeno a alto flujo para que la oxigenación, la saturación nos suba a 98, 99, ¿sí? Recordemos que dentro de la fisiopatología del EPOC, el paciente ya es EPOC crónicos, que ya están adaptados a una hipoxemia, ¿sí? Darle oxígeno, además, es contraproducente, ¿sí? Pueden darle tanto un trastorno del sensorio, somnolencia, bien, puede haber una mayor retención, inclusive de dióxido de carbono, bien. Entonces es importante verlo al paciente apenas llega a valorar la oxigenación. Si el paciente tiene una oxigenación 92, 90%, el paciente no tiene una mala mecánica, y lo más seguro es que el paciente ya esté adaptado, ¿sí? Esté adaptado a esa hipoxemia crónica ya de los característicos del EPOC. Entonces valoremos eso muchas veces, no darle de manera inmediata, por eso por una desaturación crónica, oxígeno a alto flujo, ¿bien? Porque es contraproducente, es contrario, pensamos que le estamos haciendo bien, y claramente los pacientes sí es importante hacerle una gasometría. Se corta, Cintia. Hola. Se corta. No, no se escuchó la última parte. A ver. Hola, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, como decíamos entonces, es importante, bien, el tema de no darle a los pacientes ya con un cuadro de hipoxemia ya crónico, que el paciente ya es un paciente EPOC ya crónico, adaptado a una hipoxemia, apenas llega a la guardia, dale oxígeno a alto flujo, ¿sí? Eso quisiera que quede bien en claro, porque al contrario de lo que pensamos nosotros de hacerle un bien, de mantener una oxigenación 98, 99%, es todo lo contrario de lo que estamos haciendo en este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos. ¿Cuáles van a ser posibles indicaciones de evaluación para hospitalización? Obviamente, lo mismo, casi los mismos parámetros que usamos nosotros para valorar criterios de internación en un cuadro asmático, son criterios parecidos, tanto en el EPOC, ¿bien? Obviamente vamos a tener síntomas graves con un empeoramiento de la disnea, ¿sí? Frecuencia respiratoria, desaturación, somnolencia, que el paciente empiece con un cuadro de una insuficiencia respiratoria aguda, ¿bien? No haya una respuesta al tratamiento médico inicial, ¿bien? Y las comorbilidades subyacentes también. Los criterios para que pase un paciente a cuidados intensivos, lo mismo, ¿sí? Un paciente que no te responde un tratamiento intensivo en la primera hora, en un paciente con EPOC, que ya por lo general los pacientes con EPOC vienen con muchas comorbilidades de base, ¿sí? Es muy sugestivo que el paciente deba requerir terapia intensiva, ¿sí? Sobre todo, como digo, pacientes con EPOC por lo general nosotros solemos, ahí sí tiene una indicación
de pedir una gasometría de base, ¿sí? Descartar que no esté con una acidosis respiratoria, que no esté con una hipercapnia, ¿bien? Porque en base a eso también va a ser la orientación de la terapéutica, si va a requerir alguna ventilación, un BNI o no, ¿sí? O una intubación directamente, ¿bien? Y bueno, en el manejo también es muy similar al del asma, ¿sí? Tanto con salbutamol, ¿sí? Lo hacemos el mismo esquema, por lo general, 2 PAF cada 4 horas, ¿sí? Obviamente, recordemos, valoremos el tema cardiológico, las taquicardias que puede presentar salbutamol. Solo el paciente empieza con taquicardia, listo, vamos con el hipratropio, ¿sí? El efecto es similar, pero bueno, obviamente no le va a dar el hipratropio esa taquicardia que en muchos pacientes sí da el salbutamol. Entonces, si en pacientes empieza a referir el dolor de pecho o las palpitaciones, se cambia sin ningún problema. La respuesta va a ser casi similar, ¿bien? Corticoides sistémicos, sobre todo también, recordemos que en el asma hacíamos corticoides sistémicos, acá también, ¿bien? Le damos la dosis de 40 miligramos de prednisolona 5 días también, ¿bien? En cuanto a antibióticos, si bien de rutina no se da, lo mismo que en el AMA, valoremos también técnica inhalatoria, ¿sí? Siempre, valoremos en todos los pacientes eso, no nos olvidemos, ¿sí? Que eso muchas veces es lo que falla en el tratamiento, ¿sí? Una vez que descartamos buena técnica inhalatoria, listo, sigamos entonces. Los antibióticos de rutina no, descartemos obviamente también en lugar del tema que no esté infectado el paciente, ¿sí? Hacemos el dosaje de los test, los hisopados y demás. ¿No se escucha? Se escucha perfecto. Ah, bien. Perdón. Bueno, hacemos también, descartemos cuadros infecciosos. Bien, estos pacientes tienen, si bien no de rutina, por lo general, si tiene un paciente con mucha expectoración, cambia la coloración del esputo, una expectoración verdosa, marrón, amarilla, ¿sí? Ya es indicativo de que pueda requerir un tratamiento antibiótico. Si el paciente clínicamente responde al broncodilatador y no requiere oxígeno, ¿sí? Podemos hacer un tratamiento, ¿sí? Por 5 o 7 días, ya sea con algún macrólido, un MS, bien, alguna quinolona y obviamente una evaluación durante esos 5 días, dentro de esos 5 días, con el especialista, ¿bien? Entonces, también es importante poder descartar cómo hacemos el manejo de estas exacerbaciones, ¿verdad? Que no llega a comprometer la vida del paciente, ¿sí? Entonces, síntomas clínicos, la gasometría, que es lo que decía, y una radiografía de tórax, suficiente. Ya con eso podemos tener un parámetro, una orientación de dónde estamos parados, qué es lo que puede tener el paciente y la severidad del cuadro clínico, ¿bien? Recordemos, lo ideal sería la gasometría basal, chicos, sería lo ideal, apenas llega el paciente, hacerle una gasometría si es que requiere, ¿sí? Y después recién colocar el oxígeno. ¿Hola? Y recién ahí colocar el oxígeno si es que lo necesita, ¿sí? Porque si no, muchas veces no podemos valorar bien ciertos parámetros, la presión arterial de oxígeno, el dióxido y demás, porque se ve un poquito alterada por el oxígeno suplementario, ¿bien? Lo mismo, broncodilatadores, vamos a hacer las dosis que decíamos recién, salbutamol, hipratropio, ¿sí? Vemos la técnica, vemos que también las aerocámaras, chicos, por favor, eso es importante, pacientes no van a responder por mala técnica, claramente no van a hacer una buena técnica, como decían hace rato en la guardia, las enfermeras están colapsadas, ¿sí? Que el médico le enseñe en un primer momento, ¿sí? Cómo debe hacerse para que el paciente después lo haga solo, cosa que nosotros al control de la hora veamos si hay una respuesta no óptima, le enseñemos, eduquemos durante ese momento de que estemos haciendo el tratamiento, se educa al paciente para que él, si es que se va de alta, sepa hacer bien la técnica, sepa hacer bien su tratamiento, ¿sí? Obviamente corticoides orales, sí o sí, todo paciente, al igual que en un asmático, debe ir con un corticoide vía oral, ¿sí? Los antibióticos, si es que requiere o no, y bueno, valorar si que tiene una mala respuesta, usar o no una ventilación no invasiva, si es que lo requiere, claramente. ¿Bien? Y en cuanto a la oxigenoterapia, si bien acá ponemos que se busca una saturación que variable entre 88 y 92%, esto claramente está hablando en un paciente crónico, ¿no?
Hay pacientes con EPOC que van a saturar 94, 95 y está bien, está perfecto el aire ambiente. Pero si un paciente con un EPOC ya de base, crónico, ya súper adaptado, con 88, 92, y bueno, un paciente que más de eso no va a mejorar. Obviamente va a requerir otra terapéutica, ¿sí? Que eso lo valoramos nosotros, pero es un parámetro más que nada orientativo hasta dónde debemos llegar. A recordar, no dar de más oxígeno a este tipo de pacientes. Bien, valoremos el tema de si está con retención de dióxido de carbono, con una hipercapnia, por eso es importante la gasometría, no nos olvidemos. Y bueno, en cuanto a ventilación, ¿sí? ¿Cuándo vamos a tener indicación del uso de la ventilación no invasiva? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Básicamente disminuye lo que es la mortalidad, tasa de intubación, tiene una mejora de oxigenación y un estado ácido-base, ¿sí? Dentro de la ventilación mecánica no invasiva podemos hablar del CPAP, de un BiPAP, ¿sí? Pero bueno, eso ya en la guardia, en el proceso agudo no lo vemos tanto, pero bueno, es importante saber que existe, ¿sí? Esto nos ayuda a mejorar, a disminuir lo que es el trabajo respiratorio, frecuencia respiratoria, la severidad de la disnea, ¿bien? Y sobre todo, usando la ventilación mecánica no invasiva es como un paso previo a tener que intubar un paciente. Por eso siempre empezamos con una ventilación no invasiva para evitar hacer una intubación y con el riesgo de todas las complicaciones que lleva esa terapéutica. ¿Bien? Y bueno, como indicaciones de la ventilación mecánica no invasiva, tenemos tanto una acidosis respiratoria, sobre todo por la paciente que tenga una hipercapnia, ¿sí? Con el BNI muchas veces nos ayuda al tema de poder disminuir lo que es la retención de dióxido de carbono, ¿sí? Dentro de la ventilación mecánica tenemos un CPAP y un BiPAP, que básicamente el mecanismo es mantener, ¿sí? Una presión positiva dentro de la vía aérea, cosa que ayudemos a disminución, a elevar lo que es el dióxido de carbono, ¿sí? Bueno, otra indicación del BNI, también una disnea severa, con uso de músculos accesorios, ¿sí? O una hipoxemia persistente al margen de que esté con una oxigenoterapia, perdón. Y dentro de las indicaciones para ventilación mecánica invasiva, obviamente no me responde con un BNI, vamos a tener que pasar sí o sí a una ventilación mecánica, una intubación, ¿sí? Que el paciente presente también un paro cardiorrespiratorio, un Glasgow por debajo de 6, ya sabemos que es indicación de hacer una intubación sí o sí, independientemente cómo te sature, si está consciente o no el paciente, ¿bien? Una estabilidad hemodinámica, los cuadros, unas arritmias cardíacas, una hipoxemia con peligro de vida para el paciente, son todas indicaciones para hacer una asistencia ventilatoria. Bien. Y bueno, como puntos claves respecto al manejo de estas exacerbaciones, ¿sí? Sobre todo, corticoides sistémicos, no nos olvidemos, siempre asmático y EPOC, siempre se tienen que ir con un corticoide sistémico si se van de alta, bien. El uso de los broncodilatadores de acción corta, el salbutamol, más conocido, el hipotropio también, el asociado, el uso también de antibióticos si es que los requieren, recordemos, si sospechamos que está con un cuadro infeccioso, con una expectoración purulenta, paciente febril y demás, con una bronquitis, vamos con antibióticos, no lo dudemos, ¿sí? Y bueno, acá también ventilación mecánica no invasiva es lo primero que nosotros debemos tener de usar o tomar en cuenta para una terapéutica refractaria, un tratamiento inicial en un paciente con EPOC antes de poder indicar una intubación al paciente. ¿Bien? Y bueno, como alta hospitalaria, un paciente en los EPOC es importante porque son pacientes que van, como es una enfermedad crónica, es un paciente que van perdiendo lo que es masa muscular, ¿sí? Es importante que el paciente haga rehabilitación pulmonar, ¿sí? Les mejora muchísimo el cuadro de disnea también a estos pacientes, eso, ¿sí? Hacer un seguimiento precoz, idealmente al mes, a los 3 meses, ¿sí? Obviamente, si está con una exacerbación, que se venga a los 3 días, 4 días, y nosotros vamos, como decíamos con el doctor González, la idea es ir planteando un consultorio para ver tanto los pacientes con una crisis asmática o exacerbaciones de EPOC de guardia, para hacerle como un seguimiento, ¿sí? Lo ideal es que tengan un control, ambas patologías, a los 3 días, 5 días como mucho, de haber sido dado de alta, ¿sí? Y
si en caso de hay exacerbaciones recurrentes y vemos que no es la técnica que tiene buen tratamiento, hay que ver qué otro factor desencadenante puede ser el causal de estas exacerbaciones, ¿sí? Muchas veces el paciente viene con tratamientos a altas dosis, viene con buena técnica, pero va a la casa y estamos cerca de fábricas donde hay humo o zonas contaminadas y claramente esos son factores gatillantes para que estos cuadros de exacerbaciones sean reiterados, ¿sí? Entonces siempre hay que hacer hincapié en las posibles causas, buscar el origen de esto, ¿bien? Y bueno, eso fue todo. No sé si tienen alguna pregunta, algo. Uy, no Más que escucho. felicitarte, Cintia, muy buena la charla, muy buena la exposición y una cosa importantísima que decías al final es eso de que hay que preguntarle siempre al paciente este que va a la guardia, sobre todo los EPOC, porque a veces tienen hipercamia y eso igual que los asmáticos, el lugar donde viven y a dónde van a volver. Porque hay pacientes, a mí me pasó cuando estaba haciendo guardias, que tenía un paciente que ya estaba muy bien, ya lo iba a mandar, y me dice, no puedo irme a mi casa porque se me cayó el techo de la casa. O sea, ese paciente tiene indicación de que se quede en el hospital, que se interne, porque si no tiene casa, dentro de 5 minutos, o sea, si tiene algún problema grave en la casa que no tiene dónde habitar, seguramente va a regresar al hospital. Bueno, esa es la idea para tener en cuenta. Y otra cosa, el tema de la ventilación no invasiva, muy bien, y la intubación, eso ya es para terapia, así que no nos digan nada de la guardia, para que no nos rete Rodrigo. Pero son, o sea, esos pacientes cuando ya tienen criterios de insuficiencia, hay que pasarlos a la guardia para ver si es un paciente que vas a necesitar ventilación no invasiva o que vas a necesitar intubación, pero ese tiene que pasar a la terapia y ser manejado y tomar esa decisión ya en la terapia intensiva. Excelente, te felicito, Cintia, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy buena la exposición, ¿Duda? doctora, excelente. Bien, muchas gracias. ¿Alguna Bueno, pregunta? damos por concluido. Sí, Ceci. Bueno, no, excelente la exposición, muy lindo esto de brindar la información que ha sido necesaria, la justa y necesaria para los chicos en la guardia y para todos los médicos del sistema del CIPROSA, digamos. Así que, y también quería agradecer, que no lo hice al principio, al Departamento de Capacitación del CIPROSA, que también nos ha colaborado con hacer realidad esto, que está muy bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Y esa es la otra cosa que siempre hay que agradecer, el sistema provincial de salud que tenemos, que es muy bueno. Miren la capacitación tan buena virtual que estamos haciendo y que es muy fácil y que nos hace bien a todos. Muchísimas gracias y Si me muchas permitís decir una gracias. sola cosita, doctora, antes de que termine. Sí, Chicos, en el caso de que no hubiera disponibilidad de aerocámaras en farmacia de guardia, por favor me avisan a mí, a la doctora Terero o al doctor Lucas, para que tenemos ahí un pool ahí que nos dio el visitador médico para utilizar. Y una cosita yo te quería preguntar, Cintia, perdón que recién lo estoy haciendo, qué tanta importancia le dan ustedes al concepto de hipercapnia permisiva, ¿no? Por ahí llegan pacientes, le hacemos la gasometría, tienen una gasometría, una hipercapnia de 70, de 80, y vos lo ves al paciente como si nada. ¿Hasta qué punto de corte usan ustedes con este concepto de que sabemos que es mayor de 60 de hipercapnia, pero en cuanto a la hipercapnia permisiva en pacientes de urgencia, ¿hasta dónde podemos nosotros, hasta dónde se puede En realidad, disociar de la clínica, ¿no? sí, un poquito, disculpen que opine. Con respecto a ese, el concepto de hipercapnia permisiva es un concepto ventilatorio de la ARM. No es el concepto que nosotros usamos para el paciente de EPOC. En el EPOC que tiene hipercápnico crónico, en realidad nos vamos a fijar fundamentalmente el pH y el bicarbonato que tiene.
si el pH está compensado y tenemos un paciente con 60 de PCO2, por decirlo, y tiene un pH 738, por tirarte un número, nos podemos quedar tranquilos y tomar mate con el paciente sin ningún problema. Ahora sabemos que si ese pH se nos va acercando a un 710, a un 720, a un 725, digamos, cuando va bajando y tenemos mayor acidosis respiratoria en el paciente, ya sabemos que esa acidosis crónica no está compensada porque los mecanismos están exacerbados, están agudizados y no nos permite digamos, una corrección de este paciente. En ese paciente es el que rápidamente tenemos que echar mano a la ventilación no invasiva o las medidas más heroicas para poder tratar de recuperar su ventilación. Perfecto, muchísimas gracias, Che. Excelente clase, la verdad que muchísimas gracias por deburrarnos, Che. Sí, eso te iba a decir. Está bien el concepto que ha dado Fabián, te felicito. Fabián era exresidente de la residencia de Neumo. Yo no me acuerdo en qué etapa estaba ya, si era... Pero dejémoslo No ahí. empecemos con los años, pero hablando de residencia Neumo, hablando de residencia Neumo, digamos que el primer curso de emergencias neumonológicas de guardia lo dimos allá por el año 2000, digamos, en el anfiteatro del Hospital Padilla, que era justamente el mismo concepto que se está haciendo hoy por hoy, de capacitar a toda la gente que hacía guardia en los temas, bueno, ese tema era puntualmente en neumonología, pero ahora haciéndolo extensivo a todas las otras especialidades. Siempre hemos sido precursores en las capacitaciones de emergencia. Así es. Nos alabamos solo, digamos, pero bueno. Solito, claro, si no nos lavamos nosotros, ¿quién nos va a lavar? No, pero eso está bueno lo que acabas de decir, y cuando hagan el protocolo, el algoritmo, para dejarlo en la guardia, está bueno eso de los gases en sangre, qué pH, qué consideraciones tiene que tener, que no sé si estaba en algún punto, pero como para que esté destacado y sepan el manejo. Porque como dice, el paciente está tomando mate y le saca a uno los gases en sangre y quiere correr a cualquier lado. Pero bueno, esa es la idea. Claro, uno ve la hipercapnia ahí, uno se asusta, entonces lo que hay que tener en cuenta más que nada es el pH, la acidosis que tenga el paciente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Fabián, un placer realmente, gracias. Excelente, Cintia. Bueno, muchas gracias. Muchas Espero que se felicidades haya a Cintia, entendido. la Y verdad nada, que una speaker espectacular. bueno, muchas gracias, Doc. Y nada, cualquier cosa, estamos para cualquier duda. Así que ya saben. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias al Servicio de Neumonología, muchas gracias a la doctora Coronel por apoyarnos en este proyecto, gracias a la gente del Ministerio y muchas gracias a todos los médicos, enfermeros y kinesiólogos que se han tomado el tiempo para poder estar acá capacitándose. Gracias a la doctora Teruel y gracias al doctor Lucas Navarro también, que siempre están ahí al pie del cañón con nosotros. El próximo miércoles 8 ya seguimos con la segunda parte del curso, que es la parte cardiovascular, ACV, crisis hipertensiva. Así que bueno, muchas gracias, un beso grande a todos y terminamos. Muchas gracias, Nadia, muchas gracias a la gente de capacitación que siempre nos apoya. Gracias, un abrazo. Bueno, chicos, cualquier cosita nos estamos viendo. Cualquier duda que tengan, ya van a las clases van a quedar grabadas, así que en el futuro la van a poder repasar, la van a poder rever a las clases. Y nada, cualquier duda, cualquier cuestión, nos avisan por celular. No sé si vos, Ceci, querés decir algo más. Hola, todo excelente, me encantó. Y acordarse que en la sala de médico está tenemos un QR donde está todo el algoritmo de tratamiento de asma, que está buenísimo. Esta clase no es la primera vez que la da el servicio, ya lo hicimos en otra oportunidad, siempre nos colabora, excelente, como siempre, así que está a disposición de todos el QR con el algoritmo del tratamiento de asma. Sí, muchas gracias. Muy, muy lindo esto. Hasta luego. Hasta luego todo el mundo.